Bueno, acá lo que vamos a ver es la segunda actividad práctica que ustedes tienen que hacer, que son las curvas de demanda, curvas de ofertas y el punto de equilibrio. Bien, como no va a entrar todo en el pizarrón chiquito este, ¿sí? Lo vamos a dividir. Primero vamos a ver la cuestión de las curvas de demanda, ¿sí? Recuerden ustedes que la demanda entonces es todo lo que se compra o todo lo que se demanda en un mercado. Bien, lo que ustedes tienen en los ejercicios prácticos por lo general, ¿sí? Son el nombre de lo que de las personas que consumen, ¿sí? Y la cantidad que consumen. Bien, en este caso, por eso hablamos, ¿sí? De demanda individual. Bien, esa demanda individual, que es lo que dice, es lo que consume cada uno de los individuos. Bien, luego de que analizamos y pasamos los datos de lo que consume cada uno de los individuos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso pueden ser camperas, como tenían ustedes en varios ejemplos, ¿sí? Pasamos todos esos datos individuales para saber qué se consume o cómo se consume en el mercado, en este caso vendría a ser lo mismo, de camperas, ¿sí? Entonces, las demandas individual que nosotros vamos a analizar y graficar, ¿sí? Lo que nos va a dar es la demanda total del mercado, en este caso de camperas, que es lo segundo que tenemos que graficar. Bien, empezamos por la demanda, después en el siguiente video seguimos por la oferta y luego el punto de equilibrio. Bien, en los ejemplos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que dice que Ana consume una campera a 2000, ¿sí? Acá está el precio de las camperas y acá la unidad o la cantidad, ¿sí? Si dice que Ana consume una campera a 2000, lo que tenemos que hacer es unir la unidad, que es 1, con el 2000, que sería el precio, y marcar el primer punto de encuentro, ¿sí? Para armar nuestra curva de demanda individual de Ana. Y después el ejemplo dice que Ana consume dos camperas a 1500, o estaría dispuesta a pagar dos camperas a 1500. Entonces la unidad sería el 2 y 1500 sería el precio. ¿Bien? Y Ana también compra una tercera campera a 1000, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir hasta la unidad 3 y unirla con el 1000. ¿Bien? Esto es todo el consumo de camperas que hace Ana. Entonces, la forma de la curva, unimos los tres puntos que tenemos con el detalle de los que compra Ana. Bien, ahora, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Compra una campera a 1500, por ejemplo. No quiere pagar nada a 2000. Una segunda campera a 1000, ¿sí? Y una tercera campera a 500 pesos. Bien, entonces con esos datos que tenemos del práctico, hacemos la curva de Juan Carlos. Bien, y Clara lo que dice es que compra una campera a 1500, dos camperas a 1000, ¿sí? Y no quiere comprar más camperas. Bien, en este caso lo que tenemos nosotros es una curva solamente de dos puntos. Bien, ahora hay que unir todos estos datos de la demanda de cada uno para hacer la demanda del mercado, o sea, la demanda total de camperas. Bien, para contar las camperas, para pasar estas gráficas individuales a una de mercado, lo que tenemos que hacer nosotros es siempre empezar a contar de arriba hacia abajo la cantidad de camperas. Bien, y siempre cuando llegamos al último punto o cuando pasamos al segundo punto a los demás puntos para anotarlo en la gráfica de abajo, nosotros siempre vamos a incluir a los puntos de arriba. Quiere decir que para contar los de 500 yo voy a tener en cuenta todas las camperas que se compraron. Si yo voy a anotar las de 1000, voy a anotar, ¿sí? De 1000 hacia arriba, de 1500 hacia arriba, y de 2000 voy a contar solo las de 2000. Bien, vamos al ejemplo para que sea más fácil de entenderlo. Yo tengo que ver ahora cuántas camperas se compran a 2000. Bien, empiezo siempre desde arriba hacia abajo. A 2000 me dice que se compra una campera porque Juan Carlos y Clara
no compran camperas a 2000. Bien, solo hay una campera comprada. Bien. Ahora, cuando yo voy a ver las de 1500, cuántas camperas a 1500, ¿sí? Incluyo el 2000. Bien, cuento de 1500 para arriba, vendría a ser. ¿Sí? Entonces tenemos una campera que ya se compró a 2000, una segunda campera a 1500, hay dos, más una, 3, más otra, 4. Bien, entonces a 1500 lo unimos con el 4. A 1000 pesos vamos a contar desde arriba hacia abajo de vuelta. 2000, 1500, 1000. Acá tenemos 3 camperas. 4, 5, 6, 7. 7 camperas se compran a 1000. Y para analizar las de cuánto se compran a 500, tenemos que contar de nuevo desde arriba hacia abajo todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Esta sería entonces, quedaría graficada la curva de demanda individual, y todas esas demandas individuales la pasamos a una demanda de mercado de camperas. Este sería la curva de demanda de mercado, en este caso de camperas. Bien, por el otro lado, lo que tenemos que analizar es la curva de oferta, ¿sí? Lo que se ofrece al mercado, lo que se vende al mercado. Bien, primero, en los ejemplos van a tener seguramente, ¿sí?, la oferta individual. ¿Qué quiere decir? Las empresas individualmente que ofrecen al mercado. Una vez que armamos la oferta de toda esta empresa o lo que ofrecen estas empresas al mercado, podemos armar la curva de oferta del mercado con esos datos, ¿sí? Por ejemplo, Puma, ¿sí?, en este caso la curva va a quedar hacia la otra posición, hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque en este caso, al revés del otro, bien, la oferta, mientras mayor sea el precio, más va a querer vender. Una empresa va a querer vender más si las camperas salen más. Al reverso o al revés de lo que es la oferta, es la demanda, ¿sí? La gente va a querer comprar más camperas cuando más barato es, ¿sí? Por eso la curva de la demanda, ¿sí?, es en esta posición, y la curva de la oferta es en la otra posición. Lo mismo que decir que una curva es negativa y la otra es positiva. Bien, en este caso Puma estaría dispuesto a comprar, por ejemplo, a vender 4 camperas a 2000 pesos. Bien, 3 camperas a 1500. Siempre lo que nosotros tenemos que hacer solamente es unir los datos. 2 camperas a 1000 y una campera a 500. Bien. Ahora Adidas va a vender 3 camperas a 2000, ¿sí?, 2 camperas a 1500, y si baja el precio no va a vender más nada. Bien, lo mismo va a hacer Nike, ¿sí? Va a vender 3 camperas a 1500 y 2 camperas a 1000 por su parte, ¿sí? Entonces ahora yo puedo pasar todos estos datos a la curva de oferta. Ahora lo que tengo que tener en cuenta, que a diferencia de la curva de demanda, esto se empieza a contar de abajo hacia arriba. Bien, y cuando vamos subiendo incluimos los precios que están más abajo. Bien, cuando contemos los de 500 va a ser solo los de 500, y cuando contemos los de 1000 va a incluir a los de 500. Cuando contemos 1500 va a incluir a 1500, y cuando contemos los de 2000 van a incluir a todos, ¿sí? Por eso empezamos a 500, solo se vende una, o se ofrece una campera. A 1000 contamos los de abajo. 1, 2, 3. A 1500 contamos los de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a 2000, ¿sí?, contamos todos, incluimos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camperas.
esta sería entonces la curva de oferta del mercado. Bien, ahora lo que yo hice es dejé las curvas de demanda de mercado y de oferta de mercado, que es lo que vamos a usar para armar la curva de equilibrio. Quiere decir, el precio y la cantidad que se cruza o se equilibra el mercado, ¿sí? Quiere decir, la cantidad de plata que está dispuesta a pagar la gente y la cantidad de productos que está dispuesto a vender el mercado a determinado precio. Quiere decir que ese sería el precio en el que el mercado, tanto la oferta como la demanda, están de acuerdo en vender y comprar un producto. Bien, en este caso seguimos con el ejemplo de las camperas. Bien, por un lado teníamos la demanda de mercado, ¿sí? que la habíamos graficado ya cuando vimos la parte de demanda, y la curva de oferta de mercado, que es la que graficamos cuando vimos la oferta de mercado, que incluíamos a las empresas Nike, Puma, Adidas. Bien, ahora dejo estas curvas porque es lo mismo que van a tener que hacer ustedes en los ejercicios que tiene que ver con el armar la curva de equilibrio, ¿sí? Que sería justamente, ¿sí? Pasar los datos de la curva de demanda de mercado y la curva de oferta de mercado a una gráfica en la que estén las dos curvas. Bien, simplemente entonces yo lo que voy a hacer en este caso y lo que ustedes deberían hacer en la evaluación, ¿sí? Es pasar los datos de ambas curvas a una curva que sería la curva de equilibrio. Bien, entonces yo lo único que voy a hacer es copiar los datos, ¿sí? 1 y 2000 en la demanda es el primer punto que tenemos. 1504 es el segundo punto que tenemos. 1007 es el tercer punto, ¿sí? Y 508 es el último punto. En este caso, obviamente, como no tengo regla, ¿sí? Va a salir bastante desprolijo. Entonces yo lo único que hice es pasé estos datos a la curva, ¿sí? Ahora, por el otro lado, voy a incluir los datos de la curva de oferta del mercado que hicimos. Bien, 500 en 1 está el primer punto. 1003 está el segundo punto. 1506 está el tercer punto. Y 2008 está el último punto. Bien, armó la curva como debería estar, ¿sí? ¿Cuál sería el punto de equilibrio de esta curva? Sería la unión entre la curva de demanda del mercado y de oferta del mercado. Bien, donde se cruzan, ¿sí? Las dos curvas, la curva positiva y la curva negativa, o lo mismo que decir la curva de demanda del mercado con la curva de oferta del mercado del ejemplo. Bien, este sería el punto de equilibrio, ¿sí? Del mercado. Bien.